En una tarde gris de otoño en Ciudad de México, la lluvia fina y persistente golpeaba los inmensos ventanales de la mansión de Alejandro Durán, un sonido apenas perceptible en el interior, donde un silencio monumental devoraba todo rastro de vida. La casa era un santuario del minimalismo más extremo, un laberinto de paredes blancas y suelos de mármol pulido que reflejaba la perfección, el estado emocional de su dueño. Imponente, frío y profundamente vacío. Alejandro, a sus 45 años, era la personificación del poder, un magnate inmobiliario que había levantado un imperio, pero cuyo reflejo en el cristal bañado por la lluvia revelaba un rostro tenso, una mirada cansada y una tristeza que lo consumía por dentro. Tenía una hija, Sofía, una niña de 8 años que no había vuelto a caminar desde un trágico accidente de coche, y él, que lo tenía todo, se sentía completamente impotente ante el dolor silencioso de su única hija. Aquella tarde, un nuevo especialista, un psicólogo infantil, traído desde Zúrich por la friolera de 5.000 euros la hora, había pronunciado las palabras que resonarían en el silencio de la estancia. Señor Durán, no hay patología física. La parálisis de Sofía es de origen psicosomático. Necesita una conexión emocional que la ciencia no puede recetar. Esas palabras eran una bofetada de realidad, una humillación silenciosa que destrozaba el mundo de Alejandro, un mundo donde el dinero y el poder no podían comprar la felicidad ni la salud de su hija. Todo su imperio se desmoronaba ante una niña de 8 años sentada en una silla de ruedas. La culpa lo carcomía por dentro, ya que él iba conduciendo aquel fatídico día en que un accidente se había llevado a su esposa, Laura, y había dejado a Sofía emocionalmente paralizada. Por eso, su forma de quererla era a través de cheques y especialistas, construyendo un muro de protección material que solo los separaba más. Era un hombre que había perdido la capacidad de conectar, de tocar, de consolar a su propia hija. Ese mismo día, llegó al hogar una joven llamada Carmen, una candidata que la agencia de empleo había descrito como diferente. A sus 25 años, era la antítesis de la atmósfera opresiva de la casa. Vestía unos vaqueros sencillos, un jersey de lana de colores vivos y unas zapatillas desgastadas. Su pelo castaño estaba recogido en una coleta desordenada y su sonrisa, aunque tímida al principio, irradiaba una calidez que parecía fuera de lugar entre tanto mármol y acero. Alejandro la recibió con la misma distancia formal con la que trataba a todo el mundo. Le dio unas instrucciones frías y concisas y se encerró de nuevo en su despacho, el único lugar donde podía fingir que tenía el control de algo. Carmen, sin forzar la situación, pasó las primeras horas explorando la casa en silencio. Vio a Sofía en su silla de ruedas, observándola con una curiosidad pasiva, como si fuera un objeto más en su monótono universo. En lugar de intentar forzar una conversación, simplemente se sentó en un sofá a varios metros de distancia y leyó un libro, permitiendo que su presencia se integrara en el silencio sin perturbarlo. Entendió que en aquel lugar las palabras sobraban y que el primer paso era aprender a escuchar el lenguaje del vacío, un idioma que la pequeña Sofía dominaba a la perfección. Horas más tarde, cuando el crepúsculo tiñó de un azul profundo los ventanales y Alejandro seguía ausente, encerrado en sus negocios, Carmen, creyendo que estaba completamente sola, se acercó a un altavoz inteligente. Con un susurro, le pidió que reprodujera una pieza de música clásica, El claro de luna, de Debussy. La melodía, melancólica y etérea, llenó el espacio, rompiendo por primera vez en mucho tiempo el silencio sepulcral de la mansión. Carmen cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y en un impulso irrefrenable se quitó las zapatillas,
dejando sus pies descalzos en contacto con el frío mármol. Y entonces comenzó a bailar. No era una danza técnica ni ensayada, sino un torrente de emoción pura, canalizada a través del movimiento. Sus brazos se alzaban buscando algo invisible, su cuerpo se doblaba y se estiraba como si intentara liberarse de un peso inmenso. Cada giro, cada paso, era una expresión de anhelo, de un dolor contenido que encontraba por fin una vía de escape, pero también de una libertad sobrecogedora. Era un acto íntimo y vulnerable, una conversación silenciosa entre ella y la música, un ritual de sanación personal en medio de la opulencia estéril que la rodeaba. Oculta en la penumbra del pasillo, junto al marco de la puerta, Sofía lo presenciaba todo. Se había acercado sigilosamente, atraída por la música. Su pequeña figura era casi invisible en la oscuridad, pero sus ojos estaban fijos en Carmen, bien abiertos, reflejando las luces tenues del salón. Por primera vez en años, la tristeza profunda que siempre habitaba en su mirada había sido reemplazada por algo nuevo, una emoción que no sentía desde antes del accidente, una fascinación absoluta. Estaba hipnotizada viendo cómo aquella desconocida transformaba el dolor y la melancolía de la música en algo hermoso, en movimiento, en vida. Para Sofía, que vivía prisionera de su propio cuerpo y de un trauma que la había dejado inmóvil, ver a Carmen bailar de aquella manera fue una revelación. Era como si alguien le estuviera mostrando un lenguaje secreto, una forma de expresar todo aquello que ella no podía nombrar con palabras. En la danza de Carmen reconoció su propia soledad, su propio anhelo, pero también vio una posibilidad, una chispa de esperanza. Vio que el dolor no tenía por qué ser un ancla, que también podía convertirse en un impulso para volar. La pieza musical llegó a su fin, y Carmen se detuvo con la respiración agitada y una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, saboreando esa catarsis momentánea, completamente ajena a la pequeña espectadora que la había observado desde las sombras. No sabía que su acto de liberación personal, tan íntimo y desprotegido, acababa de construir un puente invisible hacia el corazón amurallado de la niña. Un puente hecho de música, movimiento y una vulnerabilidad compartida que ninguna terapia había conseguido erigir. Al día siguiente, la luz del otoño se filtraba por los ventanales con una timidez reverencial. El silencio en la mansión ya no era vacío, sino expectante. Carmen se movía por la casa con una nueva sensibilidad, consciente de que su danza secreta había abierto una puerta que no sabía que existía. Encontró a Sofía en la biblioteca, un espacio colosal con estanterías llenas de volúmenes que nadie había tocado en años. La niña estaba en su silla, inmóvil como siempre, pero sus ojos seguían cada movimiento de Carmen con una intensidad que era completamente nueva. Ya no era la mirada pasiva de un espectador aburrido, sino la de alguien que esperaba, que anhelaba algo. Carmen se acercó con la delicadeza de quien se aproxima a un animal herido. No habló, simplemente tomó un libro de cuentos infantiles y se sentó en una alfombra a una distancia prudencial. Comenzó a leer en voz baja, no tanto para Sofía como para llenar el espacio con algo cálido y humano. La historia era sobre una estrella que había perdido su brillo y viajaba por el universo para encontrarlo. Mientras leía, sentía la mirada de la niña fija en ella, un peso que era a la vez una pregunta y una súplica. Pasó casi una hora en ese ritual silencioso. Carmen terminó el cuento. Cerró el libro y lo dejó a su lado. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de significado. Sofía levantó lentamente una de sus frágiles manos y señaló la tableta que descansaba en su regazo. Con una concentración que parecía requerirle un esfuerzo inmenso, tecleó 2 palabras en la pantalla.
Luego giró el dispositivo para que Carmen pudiera verlo. En letras blancas, sobre un fondo negro, una frase sencilla lo cambió todo. Otra vez. No se refería al cuento. Ambas lo sabían. Se refería a la noche anterior, a la música, al movimiento, a la vida. A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió. Fue una sonrisa genuina, luminosa, que pareció iluminar un rincón de aquella sombría biblioteca. Asintió lentamente, sin apartar la vista de los ojos profundos de la niña. Entendía perfectamente que Sofía le estaba pidiendo que compartiera de nuevo esa parte vulnerable de sí misma, el único lenguaje que parecía capaz de atravesar el muro de su silencio. «Claro, Sofía», susurró Carmen con la voz quebrada por la emoción. «Cuando tú quieras». Era una promesa, un pacto sellado en la quietud de una mansión solitaria. Esas sesiones de danza se convirtieron en su ritual sagrado, un secreto compartido que tejía entre ellas un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre, un puente construido con notas musicales y emoción pura. Alejandro, desde la seguridad de su despacho, empezó a notar los cambios. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Un día, al pasar junto a Sindoses, la habitación de Sofía, le pareció oír un murmullo, algo que sonaba vagamente a una risa ahogada. Otro día, vio a su hija a través de una puerta entreabierta y en lugar de la habitual apatía, sus ojos brillaban con una luz nueva mientras observaba a Carmen. Era como ver los primeros brotes verdes en un campo devastado por el fuego. No entendía qué estaba pasando, pero una parte de él, una parte que creía muerta, se aferró a esa pequeña brizna de esperanza con desesperación. La curiosidad, mezclada con su innata necesidad de control, le llevó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó paralizado. En la pantalla, en la fría y aséptica imagen en blanco y negro del salón, vio a Carmen bailando y vio a su hija, a su pequeña Sofía, sonriendo. Una sonrisa que no había visto desde antes del accidente. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla compleja de asombro, celos y un alivio tan profundo que casi le hizo doblar las rodillas. La ciencia, los especialistas, su dinero, todo había fracasado y aquella joven, con un simple baile, lo estaba consiguiendo. La culpa de Alejandro, un fantasma que caminaba a su lado por los pasillos de mármol, lo había mantenido atrapado. Recordaba cada detalle del accidente con una claridad torturadora. La lluvia torrencial, el parabrisas empañado, el tono agudo de la voz de Laura durante su discusión. Él, furioso, había pisado el acelerador, un segundo de ira que había acabado en un volantazo, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y luego el impacto. Se culpaba a sí mismo, no solo por la muerte de su esposa, sino por la vida que le había robado a su hija. Por eso, la parálisis de Sofía no era solo psicosomática. Para Alejandro, era un juicio visible, un recordatorio constante de su fracaso como marido y como padre. Por eso la rodeaba de lujos, por eso contrataba a los mejores médicos. No era por amor, o no solo por amor, era una forma de penitencia. Cada especialista que fracasaba era una confirmación de su impotencia, un castigo que él merecía. La sobreprotección que ejercía sobre Sofía era en realidad una forma de autocastigo y de control sobre su propia culpa. Su mayor miedo no era que Sofía no caminara nunca, sino que lo hiciera, porque si se recuperaba, se haría independiente y tal vez algún día descubriría la verdad sobre el accidente. Por eso, la decisión que tomó a continuación fue el acto más difícil de su vida. Convocó a Carmen a su despacho, un lugar que intimidaba a cualquiera con sus paredes de cristal y sus vistas panorámicas de la ciudad. Carmen entró nerviosa, pero con la cabeza alta. Alejandro
No se anduvo con rodeos. «Sé lo que está haciendo», dijo con su habitual tono gélido. «Sé que baila para mi hija». Carmen se preparó para el despido, para la reprimenda, pero en lugar de eso, Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana y, dándole la espalda, pronunció las palabras que rompieron con años de control autoimpuesto. «No sé qué es ni cómo funciona», continuó, con la voz un poco más baja de lo normal. «Todos los expertos, todos los informes no han servido de nada, pero usted le ha devuelto el brillo a sus ojos». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Le doy carta blanca. Haga lo que crea necesario. No me dé informes, no me pida permiso, solo ayúdela». Fue la primera vez en 3 años que Alejandro Durán cedía el control. La primera vez que confiaba en el instinto humano por encima de los datos y las cifras. Era una rendición, un acto de fe desesperado. Carmen, por su parte, entendía el lenguaje del dolor mejor que nadie. Su danza no era solo una expresión artística, era el eco de su propia historia. Años atrás, había sido una prometedora bailarina de ballet, pero una lesión en el tobillo, durante una audición crucial, había destrozado su sueño. Su cuerpo podía moverse, pero su alma de bailarina había quedado atrapada. La danza se convirtió entonces en algo distinto. Ya no era una profesión, sino una necesidad, una forma de dialogar con la persona que pudo haber sido. Por eso, cuando vio a Sofía, reconoció de inmediato esa sensación de estar prisionera en su propia vida. Entendió que la parálisis de la niña no estaba en sus piernas, sino en su corazón, igual que la suya. Esa empatía profunda era la fuente de su poder. No veía a Sofía como un caso clínico, como una niña rota que necesitaba ser arreglada. La veía como a una igual, como a otra alma que necesitaba encontrar una forma de expresar lo inexpresable. Su baile no era un método o una terapia, era un acto de pura solidaridad. Le estaba mostrando a Sofía que el dolor no tenía por qué ser el final, que podía ser transformado en algo más, incluso en algo hermoso. Esta nueva dinámica, sin embargo, no tardó en encontrar resistencia. El obstáculo más formidable llegó en la forma de Beatriz, la abuela paterna de Sofía. Era una mujer de la alta sociedad mexicana, de pelo perfectamente cardado, joyas discretas pero carísimas, y una mirada que podía congelar el ambiente. Para Beatriz, la imagen y las apariencias lo eran todo. Consideraba la condición de Sofía una mancha en el impecable linaje de los Durán, y la presencia de Carmen, una muchachita sin pedigrí ni títulos, era una afrenta personal. Beatriz solía presentarse en la mansión sin previo aviso. Sus visitas eran más inspecciones que actos de afecto. En una de esas tardes, encontró a Carmen y a Sofía en el jardín. Por primera vez, Sofía estaba fuera de su silla, sentada en el césped mientras Carmen le hacía cosquillas en los pies, provocando una risa genuina y sonora. Para cualquier otro, la escena habría sido conmovedora. Para Beatriz fue un escándalo. Se acercó con la rigidez de una estatua, su rostro una máscara de desaprobación. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Su voz era seda afilada. Alejandro, te pago una fortuna por especialistas, no para que esta intrusa haga supercherías en el jardín. La niña debería estar en su terapia de Mindache, rehabilitación, no revolcándose por el suelo como una salvaje. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para minar la confianza de Alejandro y reafirmar su propia autoridad como matriarca de la familia. Miraba a Carmen con un desdén apenas disimulado, como si fuera un insecto que se había colado en su palacio. Alejandro, que había salido al jardín atraído por la risa de su hija, se encontró atrapado entre su madre y la nueva esperanza que representaba Carmen. «Madre, por favor», comenzó, pero su voz carecía de la firmeza habitual. La presencia de Beatriz siempre lo devolvía a un estado de inseguridad infantil.
Carmen está ayudando, Sofía está mejorando. Pero sus palabras sonaban débiles, incluso para él, enfrentado al escepticismo férreo de una mujer que solo creía en lo que se podía medir, pesar y pagar. «Mejorando», bufó Beatriz con una risa corta y despectiva. «Lo que necesita es disciplina y ciencia, no bailes esotéricos y juegos de niñas. Estás permitiendo que una desconocida juegue con la salud de tu hija. Si no pones orden en esta casa, Alejandro, lo haré yo». La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y ominosa. Beatriz se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de duda y conflicto que envenenó la atmósfera de progreso que tanto había costado construir. Alejandro se quedó inmóvil, mirando a Carmen y a su hija, la vieja culpa luchando contra la nueva esperanza. A pesar de la presión de Beatriz, el vínculo entre Carmen y Sofía continuó fortaleciéndose. Las sesiones de danza se volvieron más audaces. Ya no solo bailaba Carmen, ahora animaba a Sofía a participar desde su silla. Le enseñaba a mover los brazos, a seguir el ritmo con las manos, a expresar emociones con el rostro. Y Sofía respondía. Sus movimientos eran pequeños, vacilantes, pero estaban ahí. Un día, mientras sonaba una pieza alegre de Vivaldi, Sofía pronunció su primera palabra en 3 años. Fue un susurro, apenas audible. Más. Carmen se detuvo con el corazón en un puño y le pidió que lo repitiera. «Más», dijo Sofía esta vez un poco más alto, con una sonrisa radiante. Ese pequeño milagro envalentonó a ambas. La esperanza en la casa se hizo palpable, una energía vibrante que parecía calentar las frías paredes de mármol. Carmen empezó a creer que la recuperación total era posible. Un día, mientras estaban en el salón, con la luz del sol inundando la estancia, sintió que era el momento. Puso una melodía suave y tomó las manos de Sofía. «Sofía», le dijo, mirándola con una confianza absoluta, «la música está en tus pies, solo tienes que escucharla. ¿Quieres intentarlo? Solo un paso. Estoy aquí contigo». La niña la miró, sus grandes ojos una mezcla de miedo y deseo. Durante un largo minuto no hizo nada. Luego, con una determinación que dejó a Carmen sin aliento, se aferró a sus manos, empujó con los brazos los reposabrazos de su silla y con un esfuerzo visible que hizo temblar todo su cuerpo, logró ponerse en pie. Sus piernas temblaban, violentamente como 2 recién nacidas, pero estaba de pie. Era un momento de triunfo puro, una victoria contra años de inmovilidad y silencio. Carmen, llorando de alegría, la sujetaba con firmeza. Lo ves, puedes hacerlo», le susurraba, animándola. Sofía, con la respiración agitada y el rostro bañado en sudor, intentó dar un paso. Levantó un pie, un movimiento torpe y vacilante, y trató de avanzarlo, pero sus músculos, debilitados por el desuso, no respondieron. Sus piernas se doblaron y a pesar de los esfuerzos de Carmen por sostenerla, ambas cayeron al suelo en un montón desordenado. No fue una caída fuerte. La gruesa alfombra amortiguó el golpe, pero el sonido fue suficiente. Alejandro, que pasaba por el pasillo, oyó el ruido sordo y el pequeño grito de sorpresa de Carmen. Irrumpió en el salón como un huracán. Lo que vio activó cada uno de sus demonios, su hija, su frágil y vulnerable hija, en el suelo, y Carmen intentando levantarla. En su mente, la imagen se superpuso con la del accidente, el caos, el peligro, su incapacidad para protegerla. No vio el progreso, no vio el intento valiente, solo vio el fracaso y el riesgo, su peor pesadilla hecha realidad. «¿Qué ha hecho?», rugió. Su voz un trueno que hizo temblar las ventanas. Se abalanzó hacia ellas, apartó a Carmen con un gesto brusco y levantó a Sofía en brazos, sujetándola contra su pecho como si la hubiera rescatado de un incendio. «Le dije que la ayudara, no que la pusiera en peligro». Su rostro estaba descompuesto por el pánico.
Sus ojos lanzaban chispas de furia y miedo. Sofía, asustada por la reacción de su padre, rompió a llorar, un llanto desconsolado que no se le oía desde hacía años. Carmen se quedó en el suelo, aturdida y con el corazón roto. Intentó explicar. Alejandro, ella lo intentó, estaba de pie, fue un accidente mínimo, no se ha hecho daño. Pero él no la escuchaba. Su trauma había tomado el control. ¡Fuera!, le gritó señalando la puerta. Recoja sus cosas y lárguese de mi casa ahora mismo. La esperanza que había florecido durante semanas fue arrancada de raíz en un instante de pánico ciego. Alejandro, temblando, abrazaba a su hija sollozante, reforzando su creencia de que la única forma de mantenerla a salvo era mantenerla quieta, prisionera de su amor y de su culpa. El progreso se había convertido en un crimen, y la puerta a la curación estaba a punto de cerrarse de golpe. Los días que siguieron a la caída fueron un regreso a la glaciación emocional que había definido la mansión durante años. Alejandro, consumido por la culpa y el miedo reavivados, se volvió aún más distante y controlador. Prohibió cualquier actividad que no estuviera estrictamente supervisada por los terapeutas convencionales, cuyo regreso había ordenado de inmediato. La casa volvió a llenarse de especialistas con rostros serios y maletines de cuero que sometían a Sofía a ejercicios mecánicos y evaluaciones psicológicas que no hacían más que reforzar su sensación de ser un objeto de estudio, un problema a resolver. Sofía se replegó de nuevo en su caparazón de silencio. La luz que Carmen había encendido en sus ojos se extinguió, reemplazada por una tristeza aún más profunda que antes, la tristeza de quien ha probado la libertad y se la han arrebatado. Se negaba a cooperar con los nuevos terapeutas, permaneciendo inmóvil y apática durante las sesiones. Su única comunicación era una mirada de reproche silencioso hacia su padre, una mirada que Alejandro no podía soportar, por lo que la evitaba, sumergiéndose en el trabajo como un fugitivo que huye de la escena de un crimen. Carmen, mientras tanto, vivía en un limbo. Alejandro, a pesar de su arrebato de furia, no la había despedido formalmente. La había confinado a tareas domésticas menores, prohibiéndole acercarse a Sofía. Era una tortura para ella ver a la niña a lo lejos, apagada y sola, sin poder hacer nada. Sentía el peso de la desesperación de Sofía como si fuera propio. La conexión que habían construido, tan poderosa y real, estaba siendo asfixiada por el miedo de un hombre que amaba a su hija de una manera tan rota que la estaba destruyendo. La influencia de la abuela Beatriz creció exponencialmente en este clima de retroceso. Aprovechó la vulnerabilidad de Alejandro para reafirmar su control, presentándose a diario en la mansión para supervisar la situación. Sus conversaciones con su hijo eran una letanía constante de «Te lo dije, esa chica era un peligro, Alejandro. Te lo advertí», decía con una satisfacción mal disimulada. La familia es lo primero. Debemos proteger el buen nombre de los Durán y asegurarnos de que Sofía reciba el tratamiento adecuado, no estos experimentos de feria. Beatriz se encargó personalmente de entrevistar a nuevas candidatas para el puesto de cuidadora, todas ellas mujeres mayores, con uniformes impecables y referencias de las familias más prestigiosas de Ciudad de México. Eran la antítesis de Carmen, profesionales, distantes, eficientes y completamente desprovistas de la calidez y la empatía que habían logrado lo imposible. Para Alejandro, aceptar a una de estas mujeres sería el último clavo en el ataúd de la esperanza, la admisión final de que su momento de fe había sido un error catastrófico. Carmen sabía que su tiempo en la casa se agotaba. Cada día que pasaba, sentía cómo se tensaba el hilo que la unía a aquel lugar. No era el trabajo lo que le importaba, sino Sofía. La idea de abandonarla a su suerte, dejarla en manos de un padre,
aterrorizado, y una abuela controladora le resultaba insoportable. Decidió que no podía irse sin intentarlo una última vez, sin luchar por la niña que le había recordado el poder sanador de su propia herida. Tenía que hablar con Alejandro, hacerle ver más allá de su miedo. Esperó a que fuera de noche, cuando la casa estaba en calma y las defensas de Alejandro, agotadas por un largo día de evasión, pudieran estar más bajas. Lo encontró en su despacho. La única luz en la habitación provenía de la pantalla de su ordenador, que proyectaba un brillo azulado sobre su rostro cansado. Carmen llamó a la puerta suavemente y entró sin esperar respuesta. Alejandro levantó la vista sorprendido y molesto por la intrusión. Creía haberle dado instrucciones muy claras, dijo con voz cortante. No me voy a ir sin hablar con usted, respondió Carmen, su voz temblorosa pero firme. No por mí, sino por Sofía. Se acercó a su escritorio, ignorando la barrera de poder que representaba. Lo que vio el otro día no fue un fracaso, fue una victoria. Su hija se puso de pie, Alejandro, se puso de pie por primera vez en 3 años. No lo entiende. El miedo no la está protegiendo, la está encarcelando. El mismo miedo que lo encarcela a usted. Las palabras de Carmen golpearon a Alejandro con la fuerza de una verdad innegable. Por un instante, la máscara de poder se resquebrajó, revelando al hombre roto que había debajo. Vio en los ojos de Carmen una fuerza y una convicción que él había perdido hacía mucho tiempo. Pero justo en ese momento, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole el peligro, la culpa, la responsabilidad, el miedo. Un viejo y leal compañero volvió a tomar el control. Usted no sabe nada de mi miedo, siseó Alejandro levantándose. Usted no estuvo allí, no vio lo que yo vi. Su dolor era tan palpable que llenaba la habitación, una energía oscura y pesada. Mañana por la mañana la quiero fuera de esta casa. La decisión está tomada. He contratado a alguien, un profesional. Era su última defensa, un muro construido con la lógica fría del dinero y el estatus para protegerse de la insoportable vulnerabilidad que Carmen le obligaba a sentir. Mientras tanto, en el pasillo, oculta en la penumbra, Sofía había escuchado toda la conversación. Había seguido a Carmen, movida por un instinto que no comprendía. Al oír las palabras de su padre, mañana por la mañana, la quiero fuera de esta casa, un terror helado se apoderó de ella. La idea de perder a Carmen, la única persona que había visto su alma, que le había enseñado a reír y a soñar de nuevo, era más aterradora que cualquier caída, más paralizante que cualquier trauma. Era la perspectiva de una soledad definitiva. Ese miedo, un miedo puro y primordial a la pérdida, se convirtió en una fuerza motriz. Superó al miedo que la había mantenido prisionera en su silla durante 3 años. En la oscuridad del pasillo, Sofía miró sus propias piernas como si las viera por primera vez. Ya no eran las traidoras que la habían abandonado, sino la única herramienta que tenía para evitar que su mundo se derrumbara por completo. La tensión en la casa había alcanzado un punto de no retorno. La decisión de Alejandro, nacida del pánico, estaba a punto de provocar la misma catástrofe que intentaba evitar. No se daba cuenta de que, al intentar proteger a su hija del peligro físico, la estaba empujando hacia un abismo emocional. El amor protector, cuando se mezcla con el veneno de la culpa no resuelta, se convierte en la jaula más cruel de todas. La atmósfera estaba cargada, a punto de estallar, preparando el escenario para un clímax que nadie, y menos aún Alejandro, podría haber previsto. Carmen, al ver la determinación final en el rostro de Alejandro, sintió una profunda derrota. Asintió en silencio con lágrimas en los ojos y se dio la vuelta para marcharse. Cada paso hacia la puerta se sentía como una traición a Sofía. Sabía que al cruzar ese umbral, la pequeña luz de esperanza en la mansión
de los Durán se extinguiría para siempre, dejando solo la fría opulencia y el eco de lo que pudo haber sido. La tensión se acumulaba en cada rincón de la mansión, un preludio silencioso a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El miedo de Alejandro, la desesperación de Carmen y la determinación naciente de Sofía convergían hacia un único punto de ruptura. El siguiente momento no solo decidiría el destino de una joven cuidadora, sino que obligaría a un padre a enfrentarse a los fantasmas que había mantenido encerrados durante demasiado tiempo, demostrando que a veces el mayor acto de amor es aprender a soltar. Alejandro observó a Carmen caminar hacia la puerta de su despacho y por un segundo sintió una punzada de duda. Una voz en su interior le gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Era la misma voz de la esperanza que había sentido al ver a su hija sonreír, pero la aplastó con una brutalidad nacida del terror. El control era seguro, la vulnerabilidad, un riesgo que ya no podía permitirse. Se aferró a su decisión como un náufrago a un trozo de madera, pero fuera, en el pasillo, una fuerza mucho más poderosa estaba a punto de entrar en juego, una fuerza alimentada por el amor puro de una niña y su negativa a volver a la oscuridad. Sofía, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se agarró con fuerza a una consola de mármol que había junto a la pared. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo, sus pequeños brazos temblaban, pero en sus ojos había una resolución de acero. La conexión emocional entre los personajes había alcanzado su punto más álgido y frágil. El vínculo entre Carmen y Sofía, forjado en secreto y música, estaba a punto de ser destruido por el trauma no resuelto de Alejandro. Los obstáculos, tanto internos como externos, habían acorralado a los protagonistas, dejando solo una salida posible. Un acto de fe o de desesperación que lo cambiaría todo para siempre. El escenario estaba listo para la confrontación final. La puerta del despacho se cerró en la mente de Carmen mucho antes de que su mano llegara a tocar el pomo. Las palabras de Alejandro, pronunciadas con una frialdad quirúrgica, habían sido una sentencia inapelable. Mañana, a primera hora, un coche la estará esperando. Sus servicios ya no son requeridos. No había ira en su voz, solo una fatiga infinita, la resignación de un hombre que elige la jaula conocida antes que la aterradora incertidumbre de la libertad. Alejandro creía que, al expulsar a Carmen, estaba sellando una brecha de seguridad en su fortaleza, restaurando el orden y el control que tanto anhelaba. Estaba equivocado. Lo que realmente estaba haciendo era apagar la única luz que había conseguido filtrarse por las grietas de su propia prisión autoimpuesta, condenándose a sí mismo y a su hija a la penumbra perpetua. Carmen asintió, incapaz de articular palabra. El dolor que sentía no era por la pérdida del empleo, sino por la imagen de Sofía que se proyectaba en su mente. La niña de 1900, la sonrisa incipiente, la de los ojos brillantes de curiosidad, la que había susurrado más con una voz llena de esperanza. Toda esa luz estaba a punto de ser extinguida por el miedo ciego de su padre. Una lágrima solitaria y ardiente se deslizó por su mejilla, pero la secó con un gesto rápido, negándose a mostrarle a Alejandro la magnitud de su derrota. Su fracaso no era profesional, era humano. Había conseguido llegar al corazón de la niña, pero no había logrado derribar la muralla que protegía el corazón del padre. Se giró, dándole la espalda al hombre que estaba sacrificando la felicidad de su hija en el altar de su propio trauma. Oculta en la penumbra del largo pasillo, Sofía lo había oído todo. Se había deslizado fuera de su habitación, atraída por las voces tensas que emanaban del despacho, un instinto protector guiando las ruedas de su silla. Las palabras de su padre, fuera de esta casa, resonaron en el silencio, no como un sonido, sino como una onda expansiva que hizo
Añicos su frágil mundo. Un terror helado, más profundo y visceral que el recuerdo del accidente, se apoderó de ella. Perder a Carmen no era como perder a un terapeuta o a una cuidadora. Era perder a su cómplice, a su traductora de emociones, a la única persona en el mundo que había entendido su lenguaje silencioso y le había enseñado uno nuevo, el del movimiento, el de la esperanza. Ese miedo a la pérdida, puro y absoluto, se convirtió en un catalizador. Fue una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo adormecido, despertando nervios y músculos que habían permanecido latentes durante 3 largos años. La parálisis psicosomática, esa coraza que su mente había construido para protegerla del dolor del mundo, se enfrentaba ahora a una amenaza mayor, la soledad definitiva. Miró hacia la puerta del despacho, donde la mujer que le había devuelto el color a su vida estaba a punto de desaparecer para siempre. Y en ese instante, Sofía tomó una decisión, no con la mente, sino con el alma. No iba a permitirlo. No podía. El amor que sentía por Carmen era en ese momento la fuerza más poderosa del universo. Con un esfuerzo que pareció concentrar toda la energía de su pequeño cuerpo, extendió un brazo tembloroso y se aferró al borde de una pesada consola de mármol que adornaba el pasillo. Sus dedos, frágiles y pálidos, se clavaron en la piedra fría, buscando un anclaje. Sus nudillos se pusieron blancos. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras tiraba de su propio peso, luchando contra la gravedad y contra los fantasmas de su pasado. El metal de la silla de ruedas chirrió en protesta. Era una batalla épica contenida en un gesto mínimo, la lucha de una voluntad indomable contra una prisión invisible que la había mantenido cautiva durante 1000 días. Dentro del despacho, Alejandro se había pasado una mano por el rostro, agotado. Había tomado la decisión correcta, la decisión segura. Había restaurado el orden. Sin embargo, una extraña inquietud se instaló en su pecho. Una sensación de vacío que no lograba identificar. Miró la espalda de Carmen mientras se alejaba y por una fracción de segundo la imagen de su esposa, Laura, se superpuso a la de la joven, marchándose también, dejándolo solo. Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento. La seguridad de Sofía era lo único que importaba, y la seguridad, para él, significaba quietud, control, ausencia de riesgos, ausencia de vida. En el pasillo, el milagro estaba ocurriendo en un silencio casi absoluto, marcado solo por la respiración agitada de la niña. Con un último tirón, un grito mudo en su garganta, Sofía logró lo impensable. Se impulsó hacia arriba, sus piernas temblando violentamente bajo el peso de su cuerpo, y se puso en pie. La silla de ruedas quedó a su lado, vacía, como la crisálida abandonada de una mariposa que acaba de nacer. Se apoyó contra la pared, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, sintiendo el mármol frío contra su espalda. El mundo se veía distinto desde esa nueva perspectiva, más alto, más grande, más aterrador y, sin embargo, lleno de posibilidades. Las piernas de Sofía eran como dos extrañas, dos entidades desconocidas que apenas obedecían las órdenes de su cerebro. Temblaban de una forma tan violenta que amenazaban con ceder en cualquier momento, pero la imagen de la puerta del despacho, el umbral que separaba su futuro de su pasado, era un faro que la mantenía erguida. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire rancio de la mansión, un aire que, de repente, se sentía cargado de electricidad. Levantó una mano temblorosa de la pared, rompiendo el único punto de apoyo seguro, y la extendió hacia el vacío, buscando un equilibrio que no había necesitado en años. Carmen, con la mano ya en el pomo de la puerta, se detuvo. Había oído algo, un sonido casi imperceptible, un jadeo, un roce contra la pared. Se giró lentamente con el corazón en un puño.
Su primera reacción fue pensar que Sofía se había caído, que necesitaba ayuda, pero lo que vio la dejó sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. No vio a una niña en el suelo, vio a un ángel vacilante, a una guerrera diminuta que estaba desafiando todas las leyes de su propia y trágica historia. Con una determinación forjada en el fuego de la desesperación, Sofía levantó un pie del suelo. Fue un movimiento agónico, lento, como si estuviera despegando su piel del mármol. El dolor recorrió su pierna, un dolor agudo, el dolor del desuso, pero lo ignoró. Lo avanzó unos centímetros, una distancia irrisoria para cualquiera, pero para ella era cruzar un océano. El pie aterrizó en el suelo con un golpe sordo, torpe, firme. Había dado un paso, el primero de su nueva vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas de esfuerzo, de dolor, de triunfo. Alejandro, alertado por el silencio repentino y el rostro estupefacto de Carmen, se giró hacia la puerta. Su expresión pasó de la irritación a la confusión y finalmente al shock más absoluto. Su cerebro se negó a procesar la imagen que tenía delante. Era imposible. Era una alucinación, producto del estrés y la falta de sueño. Su hija, su pequeña y frágil Sofía, la que los mejores especialistas del mundo no habían podido ayudar, estaba de pie en el pasillo, avanzando hacia él paso a paso, como en una pesadilla o en el más increíble de los sueños. Un segundo paso y luego un tercero. Cada uno era una odisea. Se apoyaba en la pared con una mano, usando la yema de sus dedos para mantener el equilibrio, mientras sus piernas, como dos columnas de gelatina, luchaban por sostenerla. El pasillo, que siempre había parecido interminable desde la altura de su silla, ahora era un camino de baldosas que debía conquistar. Su objetivo era el marco de la puerta del despacho, el refugio final, el podio de su victoria. Mantuvo la mirada fija en su padre y en sus ojos no había reproche, solo una súplica desesperada. Finalmente llegó. Se aferró al marco de la puerta con ambas manos, su cuerpo temblando de agotamiento. Estaba allí, erguida, jadeante, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, pero de pie, una conquistadora en el umbral del territorio enemigo. Miró a su padre, que la observaba con la boca entreabierta, como si hubiera visto un fantasma. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. Un lienzo en blanco sobre el que Sofía estaba a punto de pintar la obra maestra de su vida. El tiempo parecía detenerse. Padre e hija se miraron a través de un abismo de 3 años de silencio y dolor. Los ojos de Alejandro por primera vez no veían a una víctima, a un recordatorio de su fracaso. Veían a una heroína. Veían una fuerza que él nunca había poseído. Vio el amor puro e incondicional manifestado en un acto de valentía que desafiaba toda lógica y toda ciencia. La armadura de control, de riqueza y de poder que había construido a su alrededor se desintegró, convertida en polvo. Y entonces ella habló. Su voz, rota y áspera por el desuso, emergió como un susurro fantasmal, un eco de un tiempo olvidado, pero para Alejandro sonó como un trueno que sacudió los cimientos de su alma. Con los labios temblorosos, Sofía pronunció las 2 palabras que lo cambiarían todo. 2 palabras que no eran una acusación, sino una petición de amor. Papá, no te vayas, no la eches, no nos dejes solas otra vez, no elijas el miedo. Esas 2 palabras, cargadas con el peso de 1000 días de silencio, fueron la llave que abrió las compuertas de la presa emocional de Alejandro. El muro de contención se rompió. La culpa, el dolor y el miedo que había mantenido a raya con tanto esfuerzo lo inundaron, pero esta vez no para ahogarlo, sino para limpiarlo. No corrió hacia ella para levantarla, para protegerla. Hizo algo mucho más profundo. Se derrumbó.
cayó de rodillas ante su hija. El gran Alejandro Durán, el titán inmobiliario, el hombre que nunca mostraba debilidad, estaba de rodillas en el suelo de mármol de su despacho con la cabeza gacha. No era una postura de derrota, sino de rendición. Una rendición a una fuerza mayor que su propio ego, el poder redentor del amor de su hija. Acercó sus manos a las piernas temblorosas de Sofía sin atreverse a tocarlas, como si estuviera ante un milagro sagrado. La abrazó por las piernas, apoyando su frente en sus rodillas, y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas y controladas, eran sollozos desgarradores, profundos, que venían de lo más hondo de su ser, sacudiendo todo su cuerpo. Lloraba por su esposa, perdida. Lloraba por su hija a la que había abandonado emocionalmente, y lloraba por sí mismo, por el hombre cobarde en el que se había convertido. Carmen, desde el otro lado de la habitación, observaba la escena con las manos sobre la boca, llorando en silencio junto a ellos, testigo de una catarsis familiar que era en parte obra suya. Entre sollozos, Alejandro logró hablar. Su voz, irreconocible, ahogada por la emoción. «Perdóname», susurró contra las rodillas de su hija. «Perdóname, Sofía. Mi amor, perdóname». No solo le pedía perdón por haber intentado echar a Carmen, sino por todo, por su ausencia, por su frialdad, por su miedo, por no haber sabido verla de verdad, por haberla querido mal. Era una confesión, una absolución y una promesa, todo en 2 palabras, repetidas una y otra vez. Allí, en el umbral de aquel despacho, la familia Durán se rompió para poder reconstruirse. La caída de Alejandro fue su salvación, la valentía de Sofía fue la de ambos, y Carmen, la catalizadora, silenciosa, comprendió que su trabajo en esa casa no había terminado. De hecho, no había hecho más que empezar. El silencio de la mansión ya no era de vacío, sino de respeto. El respeto ante el sonido más hermoso del mundo. El de un corazón que después de mucho tiempo aprende a latir de nuevo. El silencio que descendió sobre el despacho no era el de antes. Ya no era un vacío opresivo y frío, sino un espacio sagrado, lleno de la resonancia de un milagro. Alejandro permanecía arrodillado, con el rostro enterrado en las piernas de su hija, y sus sollozos, aunque menos violentos, seguían sacudiendo su cuerpo como réplicas de un terremoto que había demolido toda su existencia anterior. Sofía, agotada pero firme, acariciaba torpemente el cabello de su padre, un gesto instintivo de consuelo que revertía por completo los papeles que habían desempeñado durante años. Ya no era la víctima frágil, sino el ancla que sostenía al hombre que se había desmoronado ante ella. Carmen, desde el otro lado, se convirtió en la guardiana silenciosa de ese momento, entendiendo que estaba presenciando el nacimiento de una nueva familia sobre las ruinas de la antigua. Finalmente, Alejandro levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, no buscaron a su hija, sino que cruzaron la habitación para encontrarse con los de Carmen. La arrogancia, el poder y la distancia habían desaparecido, reemplazados por una vulnerabilidad tan cruda que resultaba casi dolorosa de contemplar. No pronunció un largo discurso de disculpa ni una oferta de empleo. Solo logró articular una única palabra, un ruego que contenía el peso de su alma rota y su recién descubierta esperanza. «Quédate», susurró, y su voz, habitualmente un instrumento de mando, era ahora la de un hombre que suplicaba por su vida, que entendía que sin la presencia de aquella mujer, la luz que acababa de entrar en su mundo se extinguiría tan rápido como había aparecido, dejándolos de nuevo en la más absoluta de las oscuridades. Carmen no respondió con palabras. Su respuesta fue una acción que selló el nuevo pacto familiar. Caminó lentamente a través de la habitación, sus pasos resonando suavemente en el mármol, y se arrodilló junto a ellos,
cerrando el círculo. Colocó una mano sobre el hombro de Alejandro y la otra sobre el de Sofía, uniéndolos físicamente en un gesto de inclusión y pertenencia. Su mirada, llena de una compasión infinita, los envolvió a ambos. No había juicio en sus ojos, solo una profunda comprensión del dolor y la belleza que coexistían en aquel instante. No era una empleada consolando a su jefe, ni una cuidadora atendiendo a una niña. Era un ser humano conectando con otros dos, reconociendo su propia historia de pérdida y superación en la catarsis que estaba presenciando. La transformación de la mansión Durán no fue instantánea, sino un proceso gradual y orgánico que comenzó a la mañana siguiente. El sol, que parecía haber estado ausente durante años, se filtró por los ventanales, no para revelar la frialdad del mármol, sino para iluminar una escena sin precedentes. Alejandro había cancelado toda su agenda. No hubo llamadas a la bolsa ni reuniones con arquitectos. En su lugar, estaba en el jardín, descalzo sobre el césped húmedo, sosteniendo con una torpeza conmovedora las manos de Sofía mientras ella practicaba, con una sonrisa de esfuerzo, sus primeros pasos bajo el cielo abierto. Carmen los observaba desde el porche con una taza de café entre las manos, sintiendo cómo el aire de la casa, antes estancado y pesado, comenzaba a moverse, a respirar de nuevo. Fue durante esa misma semana cuando Alejandro tomó la decisión más simbólica de todas. Una tarde, mientras recorría el inmenso salón, sus ojos ya no veían obras de arte de millones de euros ni muebles de diseño, sino los barrotes de una jaula dorada. Se detuvo y miró a Carmen, que ayudaba a Sofía a dibujar sentada en una alfombra. «Voy a venderlo todo», anunció su voz tranquila pero firme. «Esto nunca fue un hogar. Ha sido un monumento a mi ego y a mi culpa. Necesitamos un lugar donde las paredes oigan risas, no ecos». La decisión no fue una transacción inmobiliaria, sino un exorcismo, el acto definitivo de dejar atrás el pasado para poder construir un futuro. Se mudaron 3 meses después, no a otra fortaleza en Polanco, sino a una casa acogedora y luminosa en Coyoacán, con un jardín que no parecía un diseño geométrico, sino un espacio salvaje y lleno de vida. Las paredes blancas fueron reemplazadas por tonos cálidos, el mármol por madera que crujía bajo sus pies y los sofás intocables por otros cómodos llenos de cojines y mantas. El cambio de escenario fue una manifestación física de su cambio interno. La primera noche, en lugar de cenar en un comedor formal, pidieron pizza y comieron sentados en el suelo del salón entre cajas de mudanza a medio abrir, riendo por primera vez como una verdadera familia. Carmen ya no era la niñera, era simplemente Carmen, una parte indispensable de su nueva vida. Alejandro descubrió que su inmensa fortuna, que antes utilizaba para construir barreras, podía servir para construir puentes. Inspirado por el poder transformador que había presenciado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No quería simplemente donar dinero a causas ajenas, quería crear algo que tuviera el alma de su propia historia. Una noche, mientras Sofía y Carmen bailaban torpemente en el nuevo salón al son de una melodía alegre, se lo propuso. «Quiero crear una fundación», dijo, «que ayude a niños que han pasado por traumas, pero no con terapias frías, con arte, con música, con danza, con lo que tú hiciste por nosotros». El nombre de la fundación surgió de la persona que había inspirado todo el cambio. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Alejandro. Sofía, que ahora hablaba con una fluidez creciente, lo pensó un momento, mirando a Carmen, que giraba con una sonrisa. «Alma en movimiento», dijo con una seguridad que asombró a su padre. El nombre era perfecto, una encapsulación poética de su propio viaje desde la parálisis hasta la libertad y de la creencia de que el alma, cuando se le da la oportunidad de expresarse, puede sanar
cualquier herida. La fundación no sería solo un proyecto de Alejandro, sería el legado de las dos mujeres que le habían salvado la vida. La inauguración de la Fundación Alma en Movimiento no fue un evento ostentoso para la prensa, sino una reunión íntima en el jardín de su nueva casa. Asistieron terapeutas artísticos, familias y algunos viejos socios de Alejandro que lo miraban con una mezcla de confusión y asombro. Alejandro subió a un pequeño estrado, no con la rigidez de un magnate, sino con la humildad de un superviviente. Durante años creí que mi valor residía en lo que podía construir, dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. Hoy sé que la verdadera riqueza consiste en saber reconstruirse. Esta fundación no nace del dinero, sino de la más profunda gratitud hacia una joven que me enseñó que un simple baile puede ser más poderoso que cualquier imperio. La misión de la Fundación se centró en llevar esperanza a lugares donde la ciencia a menudo se quedaba corta. Financiaban talleres de danza en orfanatos, clases de música en hospitales infantiles y programas de pintura para niños que habían perdido el habla a causa de un trauma. Alejandro se implicó personalmente, no como un ejecutivo distante, sino como un voluntario más. A menudo se le podía ver sentado en el suelo intentando torpemente seguir una coreografía o pintando con los dedos junto a niños que, como su hija, estaban redescubriendo el color en un mundo que se había vuelto gris. Su propósito ya no era amasar, sino compartir. Un año después, la transformación de la familia Durán era un hecho consumado. La casa de Coyoacán vibraba con una energía que la mansión de Polanco nunca conoció. Sofía, ahora con 9 años, no solo caminaba, sino que corría por el jardín. Su risa era la banda sonora constante de sus días. Su palidez había sido reemplazada por el rubor saludable del juego y la felicidad. Había vuelto a ser una niña en todos los sentidos. Su trauma no borrado, pero sí integrado y superado, convertido en una fuente de empatía y fortaleza que la hacía única. Alejandro, por su parte, era irreconocible. Había abandonado los trajes caros en favor de ropa cómoda y las líneas de tensión en su rostro habían sido suavizadas por sonrisas frecuentes. Había aprendido el lenguaje del juego, de los abrazos, de la escucha paciente. Descubrió que ser padre no consistía en proveer, sino en estar presente. Su relación con Carmen había florecido de forma natural, convirtiéndose en una asociación de amor y respeto mutuo, una alianza forjada en la crisis y consolidada en la paz de la vida cotidiana que habían construido juntos. El dinero ya no era el centro de su universo. Aunque seguía siendo un hombre inmensamente rico, su riqueza ahora se manifestaba de otras maneras. En los dibujos de Sofía pegados en la nevera, en las cenas, en tranquilas en el porche, en la certeza de que no estaba solo. Había vendido un imperio de hormigón y cristal para comprar un pequeño reino de afecto y calidez, y sentía que nunca en su vida había hecho un negocio tan rentable. La soledad, aquel fantasma que lo había perseguido durante años, había sido desterrada para siempre. La resolución de su historia no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real con sus alegrías y sus desafíos, pero afrontada desde un lugar de conexión y verdad. La abuela Beatriz, incapaz de comprender o aceptar el cambio, se había distanciado. Un precio doloroso pero necesario para la sanación de la familia. Alejandro entendió que no podía complacer a todo el mundo y por primera vez en su vida eligió el bienestar de su núcleo familiar por encima de las apariencias y las obligaciones sociales. La esperanza que ahora habitaba en su hogar era una llama constante y cálida. Era la esperanza nacida de la certeza de que incluso las heridas más profundas pueden sanar, de que la oscuridad más densa puede ser vencida por un simple acto de bondad y de que las personas pueden cambiar. El miedo ya no dictaba sus decisiones.
En su lugar había un amor valiente, un amor que se atrevía a ser vulnerable, a confiar y a empezar de nuevo cada día. El ciclo de dolor se había roto. La mansión, símbolo de la riqueza material y la pobreza emocional, era solo un recuerdo lejano. En su lugar habían construido un hogar, un refugio edificado, no sobre cimientos de cemento, sino sobre la base indestructible de un perdón ganado a pulso, una segunda oportunidad y una danza secreta en un salón vacío que había logrado devolverle el alma a la familia que la había perdido. Y ese era el único patrimonio que realmente importaba.